Regresamos a argumentos y vamos a comentar también la situación electoral en el país vecino Colombia, de la que hemos estado muy atentos. En nuestra página web pueden también encontrar más detalles al respecto sobre la segunda vuelta a la que pasan Abelardo de la Espriella, el empresario, e Iván Cepeda, quien es pues el representante del oficialismo, es decir, la continuidad del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tenemos allí los resultados. La ventaja de la Espriella sobre Cepeda en las elecciones fue de 673.138 votos. Esto, pues luego de que también Paloma quedara en tercer lugar, tenemos allí los resultados. 43.74% obtuvo de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria y Cepeda del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, con 9.688.361 sufragios, lo que representa el 40.90%. Ahora hay que esperar para la segunda vuelta, los contactos, las conversaciones entre los candidatos, los apoyos que puedan darse en este sentido. En el preconteo, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que era importante esperar la revisión y que solo reconocerá los escrutinios oficiales. Dijo que el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, que sus datos no son norma pública y que esperará los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. Eso lo compartió a través de su cuenta en redes sociales, en su red social X, donde compartía estas reflexiones. Entre tanto, también Iván Cepeda al día de hoy, reportaban diferentes medios colombianos, reconoce que no hay evidencias de irregularidades en los resultados de las elecciones hasta el momento, que han procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora no han encontrado evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades, y de igual forma se mantienen pues atentos a ese escrutinio de las comisiones escrutadoras oficiales, y también dijo que está atento a un debate de cara a la segunda vuelta con su contrincante de la Espriella, un debate que también podría pues generar algunos cambios, movimientos de cara a esa segunda vuelta electoral en Colombia. Recordemos que este país tiene dos vueltas, ya que para ganar en la primera se necesita el 50% de los votos o 50% más uno. Decía el MAS temprano en su rueda de prensa que envidiaban los resultados de las elecciones en Colombia, la forma en la que se han realizado, subrayaban las autoridades allá, una elección pues muy tranquila. Y bueno, llamaba también la atención la declaración del presidente Gustavo Petro, que decía que esperaba ese conteo oficial. Yo creo que está claro que lo que dice Petro en este momento, habrá que esperar que se cierre ese episodio de que efectivamente cuando tienen un mecanismo donde contratan una empresa que es la que totaliza y eso lo dan de manera muy rápida, bueno, puede haber observaciones al respecto y habrá que esperar el resultado oficial que den lo que ellos llaman los tribunales electorales. Pero lo más importante que yo destaco de ese resultado colombiano, además del nivel de participación, la velocidad con que se tiene el resultado, es que allí aplica algo que nosotros hemos de manera persistente dicho en Venezuela, es que en Venezuela hay que rescatar la posibilidad de que la alternabilidad opere. El hecho de que aquí todavía haya sectores oficialistas que siguen aplicando lo que yo llamo la palabreja no volverán, indica claramente que ellos están negados a la posibilidad de que haya alternabilidad. Mientras eso esté así, por supuesto, hay todos los vericuetos que sabemos que hay en Venezuela. Ese ejemplo colombiano... Frases como ni con votos ni con balas. Exacto, ni con votos ni con balas, que es lo más que le... No, el año pasado no. Bueno, este año yo lo volví a escuchar recientemente en un programa de televisión, ni con votos ni con balas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras tú estés diciendo eso, por supuesto, cualquier tipo de tema que tenga que ver con la alternabilidad queda en duda. Yo creo que algo que los venezolanos tenemos que volver a establecer claramente es la posibilidad que existió en el pasado. Habían adecos, habían copellanos, todo eso terminó al final en un Caldera que no era copellano, después vino Chávez, y a partir de allí se negó la posibilidad de la alternabilidad con todos los elementos que han estado en juego cada vez que hay un proceso electoral de tal o cual naturaleza, y bueno, las dudas que sobre el 28 de julio existen. Yo creo que
Colombia debe servirnos de referencia, como fue también Chile, Argentina, ha sido Brasil, de cómo hay que respetar para que la democracia funcione la alternabilidad. Lo demás, bueno, esperemos que termine para saber quién ganó o quién perdió. Colombia era un país en el cual fundamentalmente existían liberales y conservadores en el gobierno, hasta que se presentó la situación con Petro y el pacto histórico. Y eso, por supuesto, entonces permitió que también con Petro funcionara la alternabilidad. Yo creo que hoy tenemos que hacerle un seguimiento a eso, que ese seguimiento permita saber exactamente cómo los colombianos han llegado a ese contexto, pues, y que a partir de ese contexto los venezolanos lo tengamos como referencia para lo que hay que construir. Tú preguntabas sobre el tema del CNE y sobre el tema electoral. Aquí no es posible fijar todavía claramente ninguna fecha electoral. Sí. Por supuesto, seguimos en la costumbre venezolana diciendo, no, que son mañana, que son pasado. Aquí lo primero que hay que hacer es reconstruir lo que tiene que ver con la elección del organismo electoral, que no solamente se trata de elegir los 5, los 7, los 9, los que sean, sino que hay que ver toda la estructura electoral del país. Hay que chequear también cómo hacemos para que se garantice la participación. En este momento todavía, a pesar de todas las cosas que han ocurrido desde el 3 de enero, los partidos políticos judicializados, que son un grupo, y los partidos políticos a los cuales nos quitaron de manera ilegal, sin ningún tipo de sustento la tarjeta, seguimos sin tener respuesta, a pesar de que hemos hecho todo lo posible para que esa respuesta se produzca. Entonces, esas son cosas que deberían, porque siempre nos dicen, es una decisión política. Bueno, si es una decisión política, deberían haberla implementado hace tiempo y decir, mira, estos son los partidos que están legales. En el caso del MAS, no hay ninguna razón para que le hayan quitado la tarjeta. No han dado nunca ninguna explicación, la hemos exigido no sé cuántas veces, e incluso tuvimos una dirección nacional. Este fin de semana tenemos un documento aprobado y se lo vamos a llevar al CNE y le vamos a solicitar nuevamente al organismo electoral que nos dé respuesta sobre cuál es la situación del MAS desde el punto de vista de la decisión del organismo electoral. Nos han dicho que ya eso está resuelto, que ya hay una manera de transmitirle a los partidos que le quitaron la tarjeta que eso está listo y bueno, y forma parte de esas garantías políticas que es imprescindible que estén presentes para que haya la posibilidad de un proceso electoral. No basta con decir yo quiero que primero se elija el presidente o que primero se elijan los alcaldes o los concejales o los gobernadores. No, hay que garantizar que haya un contexto en todo lo que tiene que ver con la organización, con el organismo electoral y con el cumplimiento de los requisitos legales para que podamos ir a un proceso electoral donde haya la garantía que lo que resulte allí es lo que va a ser reconocido expresamente para que los venezolanos, igual que los colombianos, los ciudadanos, seamos los que decidamos, en definitiva, el gobierno en el país. Y esto lo hablábamos previo a las elecciones del 28 de julio, recuerdo, este escenario ideal para un proceso electoral en Venezuela, unas elecciones transparentes, verificables y además bajo un proceso de diálogo y de negociación entre las partes, como usted decía, el rescate de la alternabilidad en Venezuela. Al regreso seguiremos conversando sobre este proceso también de elecciones en Colombia, desde el punto de vista también de qué cambios significaría tanto si gana de la Espriella o si se mantiene el candidato oficialista para nuestro país, Venezuela. Pausa, ya regresamos y haremos un enlace con Dylan Pereira, quien ya está allí en sintonía y a la espera del contacto. Ya volvemos.